Bueno, la clase de hoy, Paul Feyerabend, el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend. Paul Feyerabend es un filósofo austriaco. Está en la plataforma. Aquí, el anarquismo epistemológico de Paul Feyerabend. Hay un texto de la clase para poder leer un poco sobre su vida y su pensamiento. Y en base a esto yo hice una diapositiva que se encuentra alojada en la página Slidchart. Bueno, y todo eso. Vamos a la diapositiva en sí. Sí. Paul Feyerabend, filósofo austriaco, nacido en Viena, tras doctorarse en filosofía por la Universidad de su ciudad natal, se trasladó a Londres en 1952 para cursar estudios de filosofía de la ciencia con Popper, en su obra más conocida, Contra el método. Feyerabend falleció en 1994 en Grenoble. No, contrasta un poquitito, pero ustedes tienen la diapositiva. Todo tipo de conocimiento es válido para la ciencia. De ahí sale su principio del todo vale. Todo es válido para la ciencia si produce conocimientos científicos. La ciencia es una ideología. Todo en la ciencia. Y no solamente la ciencia, considera a la religión, a la filosofía y a la ciencia misma, ¿verdad? Como ideología. ¿Y qué significa ideología? Es la explicación de la realidad de una forma total, ¿verdad? Pero de forma relativa, parcializada, de una forma determinada. Y por supuesto tiene su carga emotiva, toda ideología, su carga emotiva, creencia, la creencia. La ciencia es creencia. El científico cree que su teoría explica y explica mejor que las demás teorías. Lo que está pasando hoy con la vacuna del COVID. Que cada país prácticamente tiene su propio, o una potencia del mundo, tiene su propia vacuna y bueno, confía en su vacuna. ¿Cuál fue la más discriminada en estos días? La vacuna rusa. Y eso que los rusos fueron los primeros en orbitar el espacio, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, tiene sus méritos y no hay por qué discriminar. Y encima que ya está aprobada su vacuna, tiene el 92% de efectividad y eso es mucho. No existe la racionalidad. Pues, ¿qué significa irracionalidad? Nos dice. La irracionalidad es lo que se opone a la racionalidad. La ciencia, una de sus características era justamente la racionalidad de sus teorías. Sin embargo, esta nos dice que no todo es racional. O no existe la racionalidad. Mientras sea válida una teoría es racional, pero cuando ya no explica la realidad, deja de serla. No existe ningún método válido, único, válido para toda la ciencia. Interesante. Es válido mientras, mientras tenga resultados, pero cuando ya no trae resultados, entonces deja de ser válida esa teoría o ese método científico. Su pensamiento se denomina anarquismo epistemológico, que es la anarquía de el oponerse a todo lo dado, el anarquismo. Sin anarquía, gobierno, sin gobierno. En la ciencia, en este caso en la ciencia, pero anarquía existe en todos los ámbitos de la ciencia, en todos los ámbitos de la ciencia, en la filosofía, en la religión, en todas partes existe anarquismo. En la educación, Rousseau, pues, un anarquista, que se opone a todo lo dado en su época, ¿no? Porque es el oponerse. Uno de los lemas de los anarquistas es sin amos y sin Dios, sin amos y sin Dios. Uno es anarquista. Y como ya dije, están en todos los ámbitos. En el ámbito epistemológico, específicamente de Paul Feyerabend, él se opone a que exista una comunidad de científicos que dicte cómo se hace ciencia. Porque para él todos hacen ciencia. Toda persona hace ciencia cuando resuelve un problema dado. Podemos valernos de la religión incluso, ¿verdad? Si a una persona le hace bien irse a misa todos los domingos, adelante. Si le hace bien, por eso va. Es creencia, pero también resuelve problemas. O uno va al psicólogo, o uno va al curandero, es lo mismo.
Sabemos que hoy en día rechazamos el conocimiento y bueno, desde siempre se rechazó oficialmente el conocimiento eh, basado en la creencia, la medicina tradicional únicamente, ¿verdad? Sin embargo, hay otras alternativas y hoy en día vigentes. Entonces, su pensamiento se denomina anarquismo epistemológico. Esa parte prescriptiva de la ciencia rechaza. Todo vale, como ya decíamos hace rato. La proliferación y la invención de teorías inconsistentes en relación de los puntos de vista aceptados. O sea, cualquier teoría que explique una realidad es ciencia, y más todavía si resuelve problemas. La contrarregla dice, existen circunstancias en las cuales resulta aconsejable introducir y elaborar y defender hipótesis que contradigan resultados experimentales perfectamente establecidos y universalmente aceptados. No todo es racional. Él dice que nada es racional. Es racional porque yo lo sostengo y digo, esto es lo válido. Pero es nada más, o son nada más conjeturas, como diría Popper. Popper mismo sostenía esto, pero de otra forma. Él decía, no existen las teorías. ¿Por qué? Porque cuando vos decís, esta es una teoría, ya queda desfasada incluso. Por eso habla de hipótesis. Esta ilustración, ¿verdad? Perteneció a los soldados nazis. De repente estuvo por esos rumbos. Después parece que cambió. O siguió con lo mismo. La inconmensurabilidad. Existen teorías, como ya veíamos en Thomas Kuhn, existen teorías rivales que pueden ser radicalmente diferentes y que no sea posible reformular o formular conceptos básicos de una teoría en los términos de otra. La inconmensurabilidad. Sí, es inconmensurable, pero él, no fue ese el problema de él. De hecho que esto justamente coincide con Thomas Kuhn, la inconmensurabilidad de las teorías científicas. Pero él sostiene en base a un paradigma y el señor Feyerabend lo sostiene en cuanto a cualquier pensamiento, cualquier teoría, ya sea esta científica o pseudocientífica, ¿por qué no? El dadaísmo, disílabo en el que se quiere reconocer la primera palabra articulada por el niño. Movimiento artístico y literario iniciado por Tristán Tzara y se desarrolló en estos años, 1896-1963 aproximadamente. En el programa de esta escuela figuraban como puntos principales el desprecio al público y la ausencia de toda significación racional, por la supresión de relaciones entre el pensamiento y la expresión, porque todo es válido, no todo, el arte mismo, ¿verdad? No todo lo artístico tiene que ser racional, entre comillas. No todo debe ser medido milimétricamente, no. La métrica, por ejemplo, hoy en día en el arte es un chiste. ¿Por qué? Porque justamente el arte es la expresión del sentimiento, no tanto del pensamiento racional. Seguramente utiliza al dadaísmo como un símbolo de su pensamiento anarquista e irracional. Críticas que recibe, que la ciencia es un producto social. ¿Qué significa que la ciencia sea un producto social? Que cualquiera puede hacer ciencia, y esto lo sostuvo Paul Feyerabend. Todos podemos hacer ciencia. Interesante. Su irracionalismo e intolerancia para valorizar el progreso gradual de la ciencia. De hecho, que no hay progreso para Feyerabend. Uno dice que progresa, ¿verdad? Pero dice nomás que su teoría es racional. Y esta es más racional que la otra. Dice. Bueno, pero es la que está vigente, la que responde a la realidad. Pero después va a ser irracional. Pero antes, luego ya fue irracional, antes de que se utilizara. Podemos decir que lo vigente es racional o lo racional es lo vigente. Anulando toda prescripción se perdería la noción de uno de los principios guías fundamentales para el desarrollo de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte de prescriptiva de la ciencia él rechazaba. ¿Por qué? Porque era anarquista. Y tenemos ahí el fin. Antes estaba una música acá, por eso está ese nombre ahí. Bueno.
las preguntas, entonces, las dudas que tengan pueden preguntar sin ningún problema. Y vamos a tratar de aclararlos.